Am, ahora, ahora se escucha mejor, sí. Vale, vamos a ir a Josué 1. Ay, ay, ay. Lo tengo aquí. Vale. Hay algo que Dios había puesto en mi corazón estas últimas semanas y era sobre Josué, ¿no? Todos más o menos sabemos la historia de Josué, más o menos la tenemos en mente. Y voy a leer los versículos sobre los que vamos a tratar en la predi, ¿vale? Es Josué 1, del 6 al 11, ¿vale? Dice, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Me lo sé en la Reina Valera. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios, el Señor, le da como herencia. Entonces, es algo muy interesante ver lo de Josué, ¿no? Josué, la verdad, tendría muchas cosas, muchas cosas que hacer frente, ¿no? Si nos ponemos en contexto, si nos ponemos en situación, Moisés había muerto, ¿no? Todos conocemos a Moisés, que lideró realmente al pueblo para salir de Egipto, ¿no? Le sacó de la tierra de esclavitud. Entonces, Moisés tuvo mucho peso dentro del liderazgo de Israel y ahora Josué, su siervo, es llamado por el Señor para guiar al pueblo, ¿no? Es llamado para ocupar su lugar. ¿Cómo nos sentiremos nosotros si Dios nos dice, te toca ocupar el lugar de alguien prominente que realmente ha guiado a mi pueblo? Tendríamos tal vez, yo tendría mucho miedo, por no decir otras cosas, ¿no? Estaría realmente con miedos, con temores, realmente tendría mucha incertidumbre, ¿no? ¿Cómo se sentiría el pueblo de Israel ahora con este cambio? ¿Cómo se sentiría, no? ¿Qué es lo que pasaría por su mente? Um, ¿Cómo nos sentimos nosotros con los cambios que vamos a tener como iglesia? ¿Cómo nos sentimos nosotros con los cambios que vamos a afrontar, no? ¿Cómo se sentirán los posibles ancianos? Um, ¿Cómo se sentirán, cómo nos sentimos nosotros como miembros de esta iglesia, no? En la incertidumbre muchas veces podemos tener miedo, podemos tener temor, podemos tener dudas. Y es algo muy normal, de hecho Dios no lo condena, ¿no? No he visto en ningún capítulo de la Biblia que Dios condene, no tengas miedo porque es un pecado, al contrario, es normal, tener miedo es muy humano, tener miedo, pero Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas porque yo estoy contigo. Estoy parafraseando totalmente. Um, pero dentro de toda la incertidumbre podemos ver aquí que Dios le da certidumbre a Israel, ¿no? Dios le da un punto de apoyo, Dios le da una guía, ¿no? Dios le dice, aquí estoy. Um, siempre recuerdo una frase de James Bond que dijo en una peli de esas antiguas de, estoy preparado para lo inesperado, ¿no? Pero me doy cuenta de que ese tipo de cosas realmente en la vida no existen. En la vida suceden cosas inesperadas y hay cosas que duelen mucho y cosas que duelen menos y hay cosas que a veces no te las esperas de ninguna manera. Pero dentro de esta incertidumbre, dentro de lo inesperado, Dios sí que nos da una certidumbre. Dios sí que nos da una, una guía y un soporte, ¿no? Que es Él. Um, en nuestra iglesia, en nuestros cambios, Dios nos va a dar certidumbre. Obviamente nos da certidumbre. En, los, en las cosas, en los desafíos que tenemos en nuestro día a día, en nuestras luchas, en nuestras pruebas, Dios nos da certidumbre. Dios nos habla directamente. Y como iglesia, Dios nos habla también, ¿no? Hay algo que estoy aprendiendo y que me lo dijo una amiga que se llama Loida Jocabet, Joca, que sabe mucho y me dijo algo de, sí, Sebas, pero la fe para los judíos se vive de manera comunitaria, ¿no? A veces por nuestro pensamiento occidental o lo que sea, pensamos que la fe se vive solo yo y Dios, Dios y yo. Pero al contrario, ¿no? Cuando vemos realmente en la Biblia, habla mucho de una fe comunitaria, habla mucho de una fe entre todos, ¿no? Habla mucho de la comunidad de Israel, del pueblo de Israel, que vive en una fe comunitaria. Y obviamente tenemos una fe personal, que la debemos cultivar día a día, ¿no? Orando, leyendo la Biblia, ayunando, no declarando ni reclamando, no iba a ser un chiste,
pero es algo que hacemos nosotros en nuestro día a día. Y a la vez vivimos también en comunidad, ¿no? El domingo, el viernes, el miércoles, el día que nos reunamos en comunidad con cualquier hermano de la iglesia de aquí o de cualquier iglesia, ¿no? Es parte de esa comunidad. Entonces, hay 3 puntos que estaba viendo dentro de estos 6 versículos y dentro del libro, que más o menos los quería resaltar, y era, en la incertidumbre, Dios da certidumbre, ¿no? En esta transición de Israel, ¿no? Israel estaba en una transición. Todas las transiciones pueden implicar miedo, pueden implicar dolor, pueden implicar cierta inestabilidad, ¿no? Cambiar de Moisés a Josué, yo creo que implicaría cierto, cierto miedo, cierta cosa, ¿no? No lo dice aquí en la Biblia, pero vamos, yo he vivido varias transiciones en mi vida, en la iglesia, en el lugar del trabajo, y veo que realmente cada transición puede provocar cierta incertidumbre, inseguridad y dudas, ¿no? Pues eso es lo que yo pienso que tal vez estaría pasando con Josué y con Israel, ¿no? Y de hecho, en estos versículos que hemos leído, Dios le dice 3 veces a Josué directamente que sea fuerte y valiente, ¿no? Y usa 3 veces la misma palabra, que nosotros las mismas palabras, porque es diferente lo de fuerte y valiente, aunque tiene cierto contexto muy parecido, pero son las mismas palabras en hebreo. Alguien que sepa hebreo, que lo pronuncie bien, lo puede ver, tal vez Charles, tal vez. Pero alguien que sabe hebreo sí que lo puede ver, ¿no? Y nosotros hemos traducido la palabra fuerte o mucho valor, que es la misma palabra en hebreo, o valiente o firmeza, que es la segunda palabra en hebreo, que Dios la repite 3 veces en estos versículos, ¿no? Y es importante porque Dios repite algo, no lo repite porque es al azar, ¿no? De hecho, estaba con un compañero en mi curro y tal, y me dijo algo importante que era, Dios no se equivoca, Dios no juega a los dados, ¿no? Me lo recuerdo que esto es una frase de Einstein parafraseada y tal, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Si Dios repite algo es porque realmente es importante. Dios no se equivoca, Dios no juega a los dados. Una tía mía me dijo algo importante y es, la única cosa que comparten el cobarde y el valiente es el miedo. Si volvemos a ver otra vez como lo que dijimos antes, ¿no? En la incertidumbre podemos tener miedo y Dios no condena ese miedo, no condena ese temor, no condena esa duda. Pero sí que te dice, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente, ¿no? Si nos ponemos a indagar un poquito más en Josué, todos conocemos más o menos a Josué, ¿no? Del libro este de Josué, ¿no? No otro Josué, que habrá otro Josué por ahí. Josué, tu cuñado, correcto. Correcto. El nombre de Josué significa el Señor salva. Y ¿recordáis los 2 espías que fueron a... ¿Recordáis los 2 espías que fueron a ver con Moisés, que fueron a verificar la tierra prometida? Había 2 espías. De esos 2 espías, 10 se echaron para atrás y comenzaron a lloriquear, ¿no? Ah, no se puede, no sé qué. Pero había otros 2 espías que realmente dijeron, sí se puede, si Dios está con nosotros, nosotros podemos y nos comeremos a los que están ahí, ¿no? Esos 2 espías que realmente creyeron que Dios les iba a respaldar, que Dios iba delante del pueblo de Israel, eran Caleb y Josué, Josué y Caleb, ¿no? Y es algo interesante lo que está viendo dentro de Josué y Caleb y dentro de estos 2 espías. Estos 2 espías no eran gente en plan de tú y tú. Estos 2 espías eran gente que eran jefes dentro del pueblo de Israel, ¿no? Y cuando leemos esta historia que está en Números, podemos ver que estos 10 espías que estaban un poco atemorizados, con miedo, influyeron en el pueblo, influyeron para mal. Y el pueblo al final murmuró contra Dios y no quiso ir a conquistar la tierra cuando Dios les decía eso, ¿no? Pero Caleb y Josué también eran jefes y querían influir para bien, pero al final no se pudo, al final no sucedió, al final el pueblo no quiso hacerlo. Y eso me hizo pensar mucho en la responsabilidad de alguien que tiene cierta influencia, ¿no? Y si nos paramos a pensar, todos y cada uno de nosotros tenemos una influencia, tanto en nuestra casa como en nuestros estudios, como en nuestro trabajo, ¿no? Tal vez aquí hay algún jefe sí, hay algún jefe. O tal vez hay gente que es un currito normal, lo que sea. Pero aún en tu trabajo tienes cierta influencia. Y también en tu casa tienes influencia, ¿no? Una madre, un padre tiene una influencia. Y lo que nosotros hacemos, decidimos, influye también en las personas. Y esto lo pude ver claramente en Números, ¿no? De esos 2 espías, 10 se murieron de miedo, pero otros 2 sí querían. Y esos 10 influyeron en el pueblo y al final, lastimosamente, el pueblo no quiso hacer nada y no sucedió en ese entonces con esas personas del pueblo de Israel,
no sucedió la conquista, ¿no? Por otra parte, si seguimos ahondando en Josué, su nombre original era Oseas, que esto me acabé de enterar ayer. Bueno, lo leería por encima, pero ahora lo he profundizado, ¿no? Y Oseas significa salvación. Y Moisés se lo cambia a Josué, ¿no? Que recordamos lo que significa Josué. El Señor es mi salvación. El Señor salva, perdón, lo estoy parafraseando. El Señor salva. Era algo importante, ¿no? El cambio de nombre, como que realmente este cambio le daba una preeminencia a Josué, ¿no? Como que iba a pasar algo con Josué, que ya no era Oseas, sino era Josué. El Señor salva. Vale, y volviendo al tema de estos 2 espías, lastimosamente esta influencia que tuvieron estos 10 espías hizo que el pueblo no quisiera conquistar esa tierra e hizo finalmente que una plaga consumió estos 10 espías que no querían esto, y el pueblo se arrepintió y fue a hacer una conquista no me acuerdo si era el día siguiente, bueno, fue a hacer una conquista cuando Dios no les enviaba y se los comieron con patatas los otros, ¿no? Entonces, hay algo también importante dentro de esto, ¿no? La influencia de estas personas sobre el pueblo trajo esta calamidad, pero a la vez el pueblo, por no obedecer cuando tenía que obedecer y hacer las cosas a destiempo, les trajo otra calamidad que fue una derrota. No sé, a mí me gustan las cosas de soldaditos, y había una serie que se llamaba The Unit, que eran de unos soldados de fuerzas especiales, y recuerdo que estos soldados llegaron ahí en plan de, se tiraban en paracaídas, llegaron para rescatar a un avión que había sido secuestrado, y había otros soldados Rangers, ¿no? Esos de tu país, Charles. Había unos Rangers ahí, y había 2 oficiales que decían, no podemos atacar porque tenemos que esperar, que no sé qué. Y me mola la actitud de este sargento que era. Y dijo, quien quiera venir conmigo al salvar el avión, que se venga. Y dijo a los que no querían ir, tú y tú, moriros de miedo aquí. Entonces, eso me encantó, ¿no? Es una cosa en plan de, ¡wow! Pero a veces yo me doy cuenta de que alguna vez, o más de una vez, o muchas veces, me he muerto de miedo, pero otras veces sí que he estado atento y he dicho, pues, no queda de otra, ¿no? Tengo que ir ahí a atacar y comerme con patatas lo que hay allí. Entonces, a veces podemos estar en ambas situaciones, ¿no? Pero algo bonito es la certidumbre que Dios nos da en medio de las dudas, en medio del dolor, en medio de la tempestad, ¿no? Dios da certidumbre en esta transición que tiene Israel, pese a que Israel metió la pata. Y Dios también nos da certidumbre ahora en nuestras luchas, en nuestros conflictos, en nuestras pruebas, en nuestro cambio como iglesia, ¿no? A la no independencia, sino autonomía, ¿no? A lo que Dios quiere que hagamos. Seamos 70, 100, seamos 200, ¿no? lo creemos, o seamos los que seamos, ¿no? Como Dios nos guíe. Entonces, solo quería recalcar esto, ¿no? Dios da certidumbre en esta incertidumbre. Dios da certidumbre en esta prueba, en este cambio, en lo que estaba pasando en Israel. Y Dios da esa certidumbre también en nuestro cambio como iglesia y en nuestro cambio en nuestras vidas. Vale, hay otro punto que quería resaltar y es, Dios da éxito en la obediencia. Esto lo saqué de la Biblia de estudio de Sondervan, que me la regaló Charles. Y si vuelvo a leer los versículos 7 y 8, dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito, ¿no? Dios da éxito en la obediencia. Es algo interesante lo que le decía Dios a Josué, ¿no? Que realmente la obediencia le daba éxito y que si no obedecía, pues las cosas iban a ir de una manera complicada. La ley es difícil de cumplir. ¿Alguien sabe los 10 mandamientos? Complicados, ¿no? Es muy duro. Y si vamos al Nuevo Testamento, lo leo yo rápidamente, un momentito. En Mateo 22, 37 al 40, me doy cuenta de algo interesante que dice el Señor Jesús, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amar a Dios por sobre todo, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, amándolo solo a Él, ¿no? A veces, sinceramente, para mi vergüenza, lo hago a veces no lo hago, a veces lo hago, a veces no lo hago, ¿no? Y de hecho, Andrés Glasscock, que decía Shady,
Él tuvo una predicación hace 1 año y medio, hace 2, de este solo versículo, ¿no? Y si podemos ver, es un versículo que engloba un montón tiene mucha chicha, y de hecho Andy lo desengranó muy bien, pero simplemente quedémonos con esto, ¿no? Cumplir la ley, en esto se resume la ley y los profetas, ¿no? Amar a Dios por sobre todo, con todo lo que tú eres, con todo, ¿no? Y la segunda parte sería amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y muchas veces me cuesta amar a Dios por sobre todo, a mi prójimo me cuesta más, para mi vergüenza también, ¿no? Porque a veces realmente una persona puede picarte en el orgullo, a veces estás un poco cansado y dices, ah, a veces tienes más paciencia, tienes menos paciencia, pero sinceramente a mí me cuesta un mundo. A vosotros espero que menos, pero realmente es difícil, ¿no? Es realmente difícil cumplir con la ley y los profetas, es realmente difícil amar a Dios por sobre todo, es realmente difícil amar a tu prójimo como a ti mismo. Por nuestras propias fuerzas no podemos, y es algo que realmente no podemos, ¿no? Y quería seguir leyendo. En el Nuevo Testamento dice algo en Romanos 8:3-4, que también tiene amiga. Dice, esto lo escribió Pablo, ¿no? En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, realmente necesitamos a Cristo sí o sí, ¿no? Nos lo necesitamos para que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, ¿no? Todo lo que demanda la ley se cumpliera en nosotros. No podemos realmente cumplir con la ley y no podemos hacer que la demanda de la ley, lo que la ley demanda de nosotros, todo lo que la ley demanda, no se puede cumplir sino solamente con Cristo. En el Antiguo Testamento tenían leyes mosaicas, los mandamientos, había varios mandamientos de rituales, de purificación. Todos esos se seguían, pero aún así los fariseos, que eran los que cumplían a rajatabla todo esto, ¿no? Como Pablo, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado el octavo día, no podía, ¿no? Y Jesús les decía eso, ¿no? Sepulcros blanqueados. Porque aunque realmente cumplían con las normas de fuera, su corazón estaba lejos de Dios, ¿no? No podemos realmente, a menos que tengamos a Cristo en nuestro corazón, a menos que Cristo realmente sea quien cumpla la justa demanda de la ley en nosotros, ¿no? No podemos. Y si seguimos ahí, Romanos 5:19 decía, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos, ¿no? Solo por Jesús podemos ser justos frente a la ley, solo por Jesús podemos realmente ser limpios y santos y podemos ser esos justos que Dios espera de nosotros, ¿no? No podemos llegar a los estándares de Dios y Dios lo sabe, por eso envió a Jesús. No hay otra forma, ¿no? Dependencia total de Jesús, obediencia total a Él. Entonces, solo quería decir esto, ¿no? El éxito está en la obediencia. Y esta obediencia solo se puede dar de la dependencia total de Jesús. Si lo intentamos por nuestras fuerzas como los fariseos, no podemos, porque es imposible. Los fariseos lo intentaron y no pudieron. Moisés la lió y cayó en varias cosas y no pudo. El pueblo de Israel la lió más y no pudo. Por eso necesitamos a Jesús y es la única forma de tener obediencia, es la única forma de llegar a donde Dios quiere que lleguemos, porque no podemos solos, ¿no? Entonces, simplemente quería deciros eso, ¿no? Dios da certidumbre en la incertidumbre. El segundo punto es, Dios da éxito en la obediencia y esta obediencia solo la podemos hacer y tener con Cristo, siguiéndolo y realmente haciendo ese esfuerzo de Señor. No sé cómo, pero me niego a mí mismo, cargo mi cruz y te sigo y te amo por sobre todo, Dios mío. Y amo a mi prójimo como a mí mismo. Lo hago, lo intento. Ayúdame en medio de esta dificultad que tengo, ¿no? Porque no hay otra y es la mejor manera, ¿no? Y hay algo importante dentro de la obediencia, ¿no? La obediencia también implica fe. Recuerdo que en el culto de oración vimos algo de qué es la fe, ¿no? ¿Alguien lo sabe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Respuesta de escuela dominical. Entonces, eso es la obediencia, ¿no? Implica tener fe. Y cuando Dios te envía a hacer algo, implica que tú le creas, ¿no? Que tengas esa convicción y que des un paso de fe. Recuerdo que vi una vez un vídeo de un tío que es un atleta de élite, de no sé qué, que sube, y el tío estará con mucha energía, que sube un vídeo en que su hijo, de 3 añitos, 4 añitos, se tira, era una altura así, y el tío estaba aquí, ¿no? Y le hace que su hijo se tire y él lo recibe. Estaba pensando jolín,
qué fe que tiene ese niño, ¿no? Porque realmente su padre le dice ven y el niño se tira, aunque son 20 centímetros, pero para un niño una altura de 2 y pico, el niño no es tonto. Entonces el niño se tira, pero realmente estaba pensando, el niño se tira porque tiene confianza en su padre, ¿no? El niño se tira porque su padre le ha dicho que lo va a recibir y que lo espera ahí, ¿no? Realmente eso es algo de convicción, ¿no? La certeza de que va a estar su padre ahí, recibiéndolo en sus brazos, la convicción de que su padre va a estar ahí y no va a fallar, ¿no? Es una fe muy grande de ese niño. Entonces, si leemos aquí en el versículo 9 al 11 dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Lo voy a recordar en Reina Valera, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué le dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Vayan por todo el campamento, díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios del Señor le da como herencia. Hay algo que me hizo pensar mucho en esto, ¿no? De el territorio que Dios le da al pueblo de Israel, se lo da como herencia, ¿no? Es suyo porque Dios se lo da. Y es algo bonito ver eso, ¿no? Pero hay algo que pasa también y es que el pueblo tiene que luchar por esa herencia. A veces yo he malentendido a Dios y era en plan de, Señor, tú me das esto, yo te sirvo y ya, vendrá. Y es un pensamiento totalmente erróneo que no va con la Biblia, ¿no? Porque aunque Dios te da algo por herencia, quiere que tú también des pasos de fe, lo obedezcas y luches, como está aquí en el pueblo de Israel, ¿no? Orando, esperando ciertas promesas que Dios nos da. Bueno, se me venía algo de, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿no? Puede que realmente ahora no veamos algunos frutos, pero si oramos y batallamos, Dios dirá cuándo se den esos frutos, ¿no? Obediencia y fe, ¿no? Entonces, Dios le recuerda otra vez en el versículo 9 a Josué que tiene que ser fuerte y valiente, ¿no? Y le dice que Dios estará con él donde quiera que vayas. A veces nosotros estaremos en sitios más complicados o menos complicados siendo iglesia, a veces estaremos en sitios más complicados, menos complicados, solos, ¿no? Pero algo bonito es que Dios nos guía para hacer luz en esas tinieblas. Y Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. De hecho, se me viene a la mente una escena de The Chosen, que, bueno, no me acuerdo qué capítulo era y tal, pero Dios le dice a uno, no me acuerdo, a que Jesús le dice a un discípulo, esto no está en la Biblia, esto es invención de Chosen, pero me encantó porque le decía, aún en los lugares más profundos, yo estaré ahí, ¿no? Y era porque tenían que ir a buscar a María Magdalena, que se había perdido y estaba en una situación complicada, ¿no? Aún en esos lugares más complicados, Dios está ahí, ¿no? Yo estaré contigo donde quiera que vayas, como iglesia y como individuo. Dios está contigo en cada prueba y en cada lugar. Vale, tenemos que dar pasos de fe como iglesia y en conjunto y individualmente, ¿no? Hay retos, desafíos que tenemos que tomar en cuenta. Muchas veces las cosas que cuestan, que valen la pena, las cosas que valen la pena cuestan, ¿no? Lo que vale la pena cuesta un sacrificio, lo que vale la pena tiene un esfuerzo. Y ese esfuerzo depende también y en ese esfuerzo también mostramos nuestra obediencia a Dios. En capítulos siguientes, el pueblo de Israel cruza el río Jordán, da pasos y de pronto las aguas se abren, ¿no? Lo que estaba leyendo en un comentario era que cuando Israel iba a cruzar, el río Jordán no sería un río como el río de aquí de Henares, que realmente no sería muy profundo, ¿no? Sino que realmente tendría aguas caudalosas. Y cuando realmente el pueblo de Israel da pasos, el río se abre, ¿no? Y Dios se glorifica en medio de esa situación. Y no solamente se abre el río, sino que el pueblo de Israel pasa por tierra seca. Si mal no recuerdo, no, es tierra seca. Pasa por tierra seca. Y después de pasar el río Jordán, comienza la batalla. La obediencia muchas veces implica dar pasos para que se abra un río, pero no acaba allí. Hay una batalla que hay que luchar, ¿no? ¿Qué es lo que Dios nos está enviando a conquistar como iglesia? La semana pasada, hace 2 semanas lo vimos con Miguel, lo de nuestro campo de misión, ¿no? Está afuera. Y tenemos amigos, tenemos compañeros, tenemos gente a la que tenemos cariño. Y ya tenemos puentes, como decía Miguel, ¿no? Puentes con ellos, conexiones con ellos. Hemos cruzado tal vez del Jordán. Y ahora hay que batallar, hay que luchar, ¿no? Tal vez invitándoles a el Festival de la Esperanza o tal vez invitándoles a nuestra casa, a nuestra vida,
tomándonos una Coca-Cola, una caña, ¿no? Estando con esas personas presentes. ¿A dónde Dios nos envía a luchar? Entonces, para acabar, habíamos dicho que Dios da certidumbre en la incertidumbre, Dios da éxito en la obediencia, y la obediencia a Dios implica tener fe, ¿no? Dar pasos para abrir el Jordán, ¿no? El nombre de Josué significa el Señor salva. Y aquí qué casualidad, ¿no? Joshua, Yeshua, Jesús es la forma griega del nombre en hebreo, Dios salva. Dios no da puntada sin hilo. Y algo bonito es, ¿no? Que ese referente que tenemos en Josué, lo tenemos maximizado en Jesús. Dios salva. Realmente es quien nos lidera en nuestro día a día, quien realmente está con nosotros, quien realmente vive en nosotros, si le hemos aceptado como Señor y Salvador. Si no lo hemos aceptado, hoy es un buen día para aceptar a ese Dios salva, a ese Jesús en nuestra vida. Que caemos, que tenemos adicciones, que tenemos un montón de porquería, es cierto. Pero si le aceptamos, Él nos cambia. Y os prometo que os prometo que si dejáis que Dios os cambie, no vais a ser igual en vuestra vida, ¿no? No salgáis hoy de la iglesia como habéis entrado. Salid de una manera diferente, con cargas más o con cargas menos, con más o menos preocupaciones, no lo sé. Pero Dios dice, venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar, ¿no? En Cristo sí tenemos esa certidumbre, porque Dios está con nosotros. En Jesús sí podemos obedecer, porque realmente en Él se cumplen las demandas de la ley, ¿no? En Él se cumplen en nosotros las demandas de la ley. Y en Él nosotros también tenemos fe, ¿no? Esa fe que viene por la gracia. Crucemos el Jordán, preparémonos para la batalla. Empecemos, ¿no? Así que voy a acabar orando. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos preparas para las batallas, nos preparas para cruzar el Jordán. Gracias porque tenemos referentes como Josué, como Moisés, como varias, como el pueblo de Israel, Señor. Y gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor Jesús. El Señor salva. Te pido, por favor, Señor, habla nuestras vidas. Si alguien no te conoce, Señor, te pido, no le des paz hasta que no te conozca. Haz que no salga de aquí igual. Cambia su vida, Señor, porque es la mejor manera. Y si alguien quiere hacer una oración conmigo, pues, Señor Jesús, te doy gracias por este día. Te pido perdón por mis pecados y por todo lo que he hecho mal. Y te pido, por favor, ven a mi vida, ven a mi corazón. Cámbiame, Señor. En tu nombre, Jesús.